seminario de actualización tributaria, Ley de Financiamiento. Para nosotros es muy grato que hayan aceptado esta invitación realizada por Tower Consulting SAS. Les agradecemos su colaboración apagando sus celulares y equipos de audio o programados en modo silencio. Para quienes vienen por primera vez a una de nuestras charlas, queremos hacer una breve introducción de nuestra firma. Tower Consulting Worldwide SAS es una firma de consultores y asesores empresariales que tiene más de 26 años de experiencia en el mercado, contribuyendo en el desarrollo de numerosas compañías nacionales y extranjeras en diversos sectores de la economía. Cuenta con un personal profesional multidisciplinario y altamente capacitado para brindar soluciones en temas tributarios, jurídicos, en revisoría fiscal y auditoría a sus clientes, de forma comprometida, ética, eficaz e innovadora. En este espacio, Tower promueve actualización en temas de interés, teniendo en cuenta que los clientes actuales y potenciales son su razón de ser. Ahora daremos paso al seminario de actualización tributaria, Ley de Financiamiento. Tenemos la presentación de aspectos de tributación internacional a cargo del doctor Camilo Torres Romero, socio presidente de la firma. Dando inicio a esta agenda programada, invitamos al doctor Camilo, socio presidente de la firma, quien realizará esta presentación. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Invocamos la presencia del Espíritu Santo para que nos ilumine en esta mañana donde vamos a analizar la ley de financiamiento. Como solamente me dieron 45 minutos y hay como 5 temas, voy pasando. Entonces voy a empezar por temas que se me asignaron. El primero es el descuento por adquisición de activos fijos, el IVA en bienes de capital. Y ese, digamos que el tema fue anunciado como tributación internacional, pero este tema me fue asignado. Y es el primer tema que voy a evacuar, porque es un tema que ha suscitado polémica en su tratamiento. O sea, lo primero que tenemos que decir es que la deducción especial fue adicionado como un descuento tributario, pero hay colegas que afirman, o sea, cuando dijeron se crea el descuento para responsables del impuesto sobre las ventas por la adquisición de bienes de capital de activos fijos, hay unas personas que dijeron, bueno, nosotros tenemos posibilidades porque todas las normas, o préstamelo, yo lo voy pasando, todas las normas que regularon el tema fueron derogadas. Entonces, Colombia ha trasegado y ha transitado por un escenario donde el IVA de activos fijos productivos unas veces ha sido costo del activo, las más de las veces, otras veces ha sido deducción fiscal y también se precisó que realmente ese IVA no podía ser descontable hasta la legislación vigente en el año 2018, hasta la ley vigente en el año 2018. Entonces, como se derogaron todas las normas que lo regulaban, entonces se planteó una inquietud de qué hacer. Y es lo que yo vengo a tratar de responder aquí. ¿Qué vamos a hacer con ese IVA? Porque eminentes colegas en diferentes foros, escuché a uno que decía, no, vamos a descontarlo de IVA. Como no hay prohibición ni hay norma que regule el tema en este momento vigente, pues sencillamente vamos a descontarlo de IVA. Por allá otra colega de otra firma muy importante en un foro también dijo, no, se puede descontar como un impuesto pagado. ¿Por qué razón? Porque ya todos los impuestos pagados al tenor de lo dispuesto en el artículo 115, raya 1 de la Ley de Financiamiento, son deducibles, excepto, digamos, los pagos por normalización, por impuesto de renta, pero todos los otros son plenamente deducibles, entonces nosotros lo podemos hacer así. Y, digamos, yo me tomé el trabajo, y lo quiero presentar muy rápidamente, de analizar qué hacer, cómo se puede manejar, porque la otra opción, que es la fácil, es la de tratarlo como descuento tributario, porque es la que trae la ley de financiamiento. Entonces, el artículo 115 raya 2
permitía hasta el año pasado deducir el IVA por bienes de capital. Pero ya la disposición fue derogada, entonces ahora estamos... Pero, a ver, aquí hay me salió bienvenidos. ¿Qué es esto? No sé. Bueno, yo voy a seguir hablando y les voy contando qué pasa. Resulta que para que un impuesto, voy a tratar de, digamos, presentar unos argumentos que permitan disentir de quienes dicen que el IVA se puede descontar de IVA. El IVA pagado en adquisición de bienes de capital, hay quienes dicen que se puede descontar de IVA y yo en este momento pretendo plantear una hipótesis por la cual no se puede descontar de IVA. ¿Correcto? Entonces, lo primero que yo hice fue investigar cuáles son los impuestos descontables. Y entonces los impuestos descontables son aquellos, en las normas del IVA, son aquellos que tienen que ver con la adquisición de bienes que van a ser, que se incorporan, de bienes que se incorporan, digamos, se permiten fabricar bienes grabados, pero que cumplen la relación del artículo 107, causalidad, necesidad y proporcionalidad, y hacen parte del costo o del gasto de la empresa. Son las dos condiciones. Tienen que hacer parte de costo-gasto y permitir la fabricación de bienes grabados. O sea, esos son los impuestos descontables. Entonces, uno se pone a pensar, ¿qué pasa con ese IVA? Ahora, hay un marco genérico, grande, estructural, que es nuevo y que data de la ley 1819, y es que además de los requisitos que trae el artículo 107, para las expensas, para la aceptación fiscal de las expensas, resulta que todo hoy día, por virtud de la ley 1819, tiene que cumplirse lo que se llama un principio de integración con las normas contables vigentes, ¿sí? Principio de integración formal, y es que el cumplimiento de las normas contables es mandatorio para efectos tributarios cuando la norma remite o cuando no dice nada. Entonces uno se pone a mirar qué se involucra como costo. Bueno, digamos, antes de esto es importante saber que el IVA como impuesto tipo valor agregado se genera por la diferencia entre el IVA cobrado en las operaciones grabadas y el IVA, digamos, que se paga por las adquisiciones de los bienes. Eso es en todo el mundo así. Entonces, básicamente se refiere a inventarios. Entonces, digamos, yo me puse a consultar la norma internacional de inventarios, que es la NIC 2. Y la NIC 2 dice que no se puede incluir como costo aquellos impuestos que son recuperables. Entonces, digamos, ¿ese impuesto es recuperable? Pues claro, porque o sea, el sistema de tipo valor agregado, por el procedimiento de determinación del impuesto, que es impuesto contra impuesto, pues el impuesto es recuperable vía impuesto. Entonces, esa es la primera condición por la cual no se podría entrar a descontar un IVA de IVA, un IVA en adquisición de bienes de capital de IVA, porque no hace parte del costo de acuerdo con la norma internacional. Ahora, si lo miramos desde el punto de vista de activos fijos, pues eso lo regula la NIC 16. Y la NIC 16 es clara en que hacen parte del mayor valor del activo aquellos bienes que no son recuperables. Digamos que por excepción y por mandato de esta ley de financiamiento, ese IVA es recuperable vía renta, pero nunca lo ha sido. Entonces, por esa razón tampoco hace parte, digamos, como se incorpora dentro del costo del activo, entonces no es recuperable sino vía depreciación. Y también por ese lado, digamos, no hay una posibilidad de recuperación directa del IVA. Entonces, lo que quiere decir que esas dos hipótesis demuestran que ese IVA no se puede acreditar de IVA. No se puede acreditar de IVA bajo ninguna circunstancia. O sea, nosotros... y el legislador es sabio, y ahora en la conclusión les digo por qué. Entonces, no se puede descontar IVA de IVA. El IVA de activos fijos productivos no se puede descontar de... Ahora, si eso se hiciera, fíjense la asimetría que se pasaría, ¿no? Porque se violaría el principio sobre el cual descansan los impuestos tipo valor añadido o valor agregado en el mundo. Y es que el valor agregado, ¿cuál es? Es la utilidad que yo agrego a la fabricación de mi bien o a la adquisición de mi bien
sobre la cual voy a recaudar en cada fase de comercialización un pedacito del impuesto que paga el consumidor final. Y en una circunstancia de estas, lo que pasaría normalmente es que no habría recaudo, porque los IVA de adquisiciones de activos fijos son muy grandes y habría solo saldos a favor, recuperables de ello. Ahora miremos, ¿esto ya lo arreglaron? Entonces vamos a hablar, digamos que esta fue la primera hipótesis que ya desarrollé verbalmente sin ayuda, porque a veces me va mejor sin ayuda. Pero pues se me le cacha. Sí, porque es que la ayuda, esa vaina lo encasilla a uno. Entonces, esto es lo que yo acabo de mencionar. Pero otra vez esto no funciona, esto está mal. ¿Así? No sé. Bueno, entonces vamos a ver si como deducción podría funcionar. Porque otra ilustre colega dijo eso. Ese IVA se puede ser deducible porque es un impuesto y todos los impuestos son deducibles y aquellos que no, expresamente la norma dice cuáles no. Y dentro de eso no está ese IVA. Es una tesis, digamos, prima facie inteligente. Inteligente, pero digamos que le faltó complementar algo. Y es que en Colombia, a raíz de la ley del año pasado, ¿sí? La 1819, vigente hasta el 31 de diciembre del año pasado, pero en su estructura vigente, se crearon requisitos nuevos que no tenemos conciencia nosotros para la aceptación de costos y deducciones. Y es el proceso de conexión formal de las normas de contabilidad de integración con las normas tributarias. Y esto quiere decir que aquello que sea, para que sea deducción en el impuesto sobre la renta, tiene que ser gasto en la contabilidad. En general tiene que ser gasto en la contabilidad, salvo que haya una excepción expresa que diga lo contrario en algún caso, pero tiene que ser gasto en la contabilidad. Y entonces resulta que ese IVA no es gasto en la contabilidad. No es gasto en la contabilidad, ustedes cogen las normas. Yo me puse a hacer un inventario de las normas que regulan gastos en las NIC y no encontré una expresamente que me diga eso, simplemente me dice que los gastos son los devengados, que hay un método de reconocimiento y medición, pero eso se aplica para efectos tributarios. O sea, yo entendería, y es una hipótesis que estoy lanzando acá, que el artículo 107, en cuanto a los requisitos que establece para la aceptación de costos y deducciones, tiene que ser entendido también como un requisito adicional, y es ese, que tiene que haber el sistema de conexión formal entre las normas contables y las normas fiscales para que proceda la deducción de costos y deducciones, y eso por ningún lado se ve. Entonces, en el caso del IVA de bienes productivos, el legislador fue sabio, porque dijo, mire, eso trátemelo como descuento tributario. Artículo, creo que 281 rayado. Trátemelo como descuento tributario. ¿Y quiénes pueden? Únicamente los responsables del impuesto sobre las ventas. Los responsables del impuesto sobre las ventas lo pueden tratar como descuento tributario. Es un descuento, es un incentivo, digamos, a la capitalización, porque es un crédito que tiene unas características bien importantes, y es que el crédito no se pierde, se puede hacer en el año o en los años siguientes si es que por las limitaciones propias de los descuentos no se alcanzan una sola vez. Entonces el legislador lo hizo muy bien. Cuando nosotros miramos y analizamos el efecto de la NIC 2 y la NIC 16 para efectos de si era descontable de IVA o no era descontable de IVA, resulta que nosotros dijimos, bueno, ¿y quiénes no acumulan el impuesto, digamos, en el costo? ¿Quiénes no acumulan el IVA en el costo? Pues aquellos que se llaman, son los fabricantes, digamos, los fabricantes de bienes exentos, los exportadores y los fabricantes de bienes gravados. ¿Y esos cómo se llaman? Se llaman responsables. Esos son los que son responsables. Fabrican bienes gravados, comercializan bienes gravados, son exportadores. Entonces, o sea, yo me fui por el camino más largo realmente porque traté de mirar si era posible descontarlo de IVA y encontré que no. El legislador sencillamente dijo responsables. ¿Y quiénes son los que pagan IVA y lo pueden acumular en el costo de los bienes, así sean fabricantes o sean comercializadores? Exportadores no, porque los exportadores, los bienes que venden están grabados a tarifa cero.
O sea, son bienes gravados y por eso dan derecho a devolución. Entonces eso no los incluyo. Los que pagan el IVA y lo incluyen como costo porque fabrican solamente bienes excluidos, esos son no responsables. En cristianos son no responsables, entonces la hipótesis queda completa. Queda completa, o sea, conclusiones, no se puede descontar de IVA, no se puede tomar como deducción, lo único que se puede hacer es tratarlo como descuento tributario. Eso es como el total del tema, de ese tema. Todo esto que dice ahí ya, vamos para el segundo tema porque esta es la tercera, ahí están las conclusiones, ¿no? No se puede incluir el IVA con la adquisición de bienes de capital como deducción en el impuesto sobre la renta porque existe derogatoria expresa del artículo 115 raya 2 que así lo permitía y porque el principio de conexión formal, artículo 105, no lo permite toda vez que no es gasto en la contabilidad, por lo tanto no es deducible como gasto. No se puede descontar directamente el IVA generado porque para productores de bienes gravados y exportadores el tratarse de un IVA recuperable no puede ser tratado como costo mayor valor del inventario según la NIC 2. Ya. Solo se permite, entonces vamos al siguiente tema. Ya el tercero ya fue la conclusión que yo acabo de mencionar. Entonces vamos a hablar ahora sí un poco de tributación internacional, ¿vale? Entonces, esa téngamela ahí. Vamos a hablar de descuentos por impuestos pagados en el exterior. Y realmente, présteme el señalizador. ¿El señalizador no es en la mitad? Pues sí, es ahí. Entonces, ¿a quiénes aplica? A las personas naturales residentes en el país y entidades nacionales que perciban rentas de fuente extranjera. Entidades nacionales que perciban renta sujetas al impuesto sobre la renta en el país de origen. Entonces, ¿qué quiere? ¿Cuál es el primer supuesto? Que toda persona natural, jurídica o entidad que sean, digamos, residentes en Colombia para efectos tributarios y las entidades nacionales que perciban rentas de fuente extranjera, digamos, cómo va a operar estos dividendos. Entonces, al principio recordemos algo. Las personas naturales se gravan sobre el principio de residencia y se gravan sobre el sistema de renta mundial. O sea, uno paga sobre la renta de fuente nacional y la renta de fuente extranjera. Para que quepa la hipótesis, entonces, la pregunta es, bueno, si yo pago, digamos, en mi renta de fuente extranjera, ¿cómo hago acá para no pagar dos veces? Esa es una. Y las otras, las entidades nacionales también están grabadas sobre su renta de fuente mundial, sobre su renta de fuente nacional y sobre su renta de fuente extranjera. Entonces, es perfectamente posible que estas empresas tengan ingresos provenientes de fuente extranjera y, de acuerdo a lo que se acaba de mencionar, se graban en Colombia. Entonces, para esas empresas tienen derecho a descontar del monto del impuesto colombiano de renta el impuesto pagado en el extranjero. Entonces, como principio, yo tengo la posibilidad de descontar del impuesto que voy a pagar en Colombia el impuesto que yo pague afuera. Eso opera como se conoce, digamos, internacionalmente con el nombre de tax credit. Ok, ahora... Bueno, aquí hay temitas que yo estoy planteando porque se confunde fácilmente para las personas naturales. Dicen, no, es que yo soy colombiano, entonces soy nacional colombiano. Es que el criterio de nacionalidad no se tiene en cuenta acá, es el criterio de residencia para efectos de tributación. Entonces, voy a poner la siguiente. Bueno, se consideran nacionales las sociedades que tienen su sede efectiva de administración en el territorio colombiano, las que tengan su domicilio principal en Colombia y las que hayan constituido en Colombia de acuerdo con leyes vigentes en Colombia. Digamos que aquí hay algo novedoso para mencionar cuando se habla de que tienen sede efectiva de administración en Colombia, porque puede ser una entidad ubicada en el exterior, pero la sede efectiva de administración sea en Colombia, donde se toman las decisiones importantes y por eso se considera nacional. Las entidades
extranjeras solo tributan en Colombia sobre su renta de fuente nacional, pero vaya pasándolo allá. Ok. Entonces, ¿qué ocurre? Para efectos del gravamen de dividendos, hay como dos formas. Tiene que haber un inversionista que tenga una inversión directa o indirecta en la entidad que paga los dividendos. Esa hipótesis es básica. Tiene que haber un inversionista que haga un aporte de capital de forma directa o indirecta. De forma directa, pues la persona en la entidad del exterior hizo una inversión en el capital de la sociedad, que bueno, no, pues tienen que ser acciones pues, que tengan derecho a voto. Las acciones sin derecho a voto no valen como inversión, y esa entidad decretar unos dividendos. Entonces, esos dividendos tienen un impuesto allá, y ese es el impuesto que se pretende, digamos, acreditar en Colombia. La otra hipótesis es que tenga una inversión indirecta. Una inversión indirecta es que tiene una inversión en una sociedad, y esa sociedad a su vez tiene otra inversión en una sociedad que es la que entrega los dividendos, ¿sí? Por eso recibe el nombre de subsidiaria, porque no es directa sino es subsidiaria. Y entonces en esas dos hipótesis el impuesto se paga sobre lo efectivamente pagado. Yo voy a auxiliarme acá de la norma que me queda más fácil. Entonces, ¿cómo se liquida el impuesto? El impuesto se liquida, ahora, todos los dividendos que se hayan recibido, todas las rentas se acumulan y se mira cuál es el impuesto que va a pagar. Entonces, la tasa efectiva es la que se va a acreditar en Colombia. ¿Cuál es la tasa efectiva del impuesto pagado? Que es el que se determina ahí. Esa tasa efectiva se mide por la utilidad comercial dividida por el impuesto que pagó. O sea, ¿cuál es el numerador de la fracción? Pues el impuesto sobre las utilidades comerciales, eso es lo que le da la tasa efectiva. Entonces, eso es lo que se va a descontar acá. Ahora, hay situaciones, o sea, eso se tiene que poder acreditar, o sea, acreditar como de dos maneras. Uno, tiene que tener un certificado del pago que hizo. Tiene que tener un certificado del pago que hizo, un certificado emitido por la entidad respectiva. Dos, hay una norma ahí que yo todavía no sé cómo se va a manejar, porque dice que tiene que haber un certificado del revisor fiscal donde le certifique la tasa efectiva, la base gravable, todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar para poderlo acreditar en Colombia. Entonces, los revisores fiscales pues no tienen la posibilidad de dictaminar sobre estados financieros del exterior. Ese es un tema. Lo otro que se ha interpretado es que el revisor fiscal pida las pruebas y se las manden. Pero en ese caso, sencillamente, pues no tendría cómo evidenciar los hechos, porque eso tendría que ser el auditor externo, tendría que ser, no sé, el comisario, como lo llaman en otros países, quien le diga al Estado colombiano cuál es el impuesto que tiene que acreditar. ¿Yo cuánto llevo de tiempo? ¿Sí? Entonces, bueno, básicamente en esa forma aplica. Entonces, digamos, ¿cuál es el descuento? Aquí está la fórmula. El descuento es igual, dividendos percibidos por la tarifa efectiva, y ya dijimos cuál era la tarifa efectiva. Entonces, en esa forma se acredita. Hay límites. Pues los límites son los límites que trae el artículo 259, que el impuesto que voy a acreditar no puede pasar del impuesto que yo voy a pagar. Porque lo que se pretende es que las rentas que yo obtuve en el exterior y que fueron grabadas en el exterior no se me graben en Colombia, pero tienen que ser absolutamente las mismas rentas, las mismas. Y esas rentas, el legislador también introduce aquí, bueno, que ya venía en boga este criterio, y es que renta es un resultado, ¿no? Es el resultado de ingresos menos la sumatoria de costos más gastos, eso es renta, ¿sí? Entonces, si uno coge, dice, la renta bruta se determina así, de la suma de todos los ingresos, no se restan los costos imputables, se restan los del artículo 26. Después hay otro artículo que se refiere a la renta bruta, específicamente trae lo mismo. Entonces el legislador, porque es que lo que se hacía antiguamente era coger el ingreso. Y entonces, pues claro, eso generaba, digamos, desbalanceos en el sentido que
pues se podía obtener un descuento mayor del que realmente se tenía, porque siempre ha sido la renta, el gravamen es a la renta. Y por eso toma la base de las utilidades comerciales, pues antes de los impuestos que se generaron allá. Entonces, digamos que realmente, mira, aquí está la fórmula de la tarifa efectiva, impuesto efectivamente pagado debido por utilidades comerciales antes de impuestos. Bueno, otro requisito que me está ayudando ahí la transparencia es que esas inversiones tienen que ser activos fijos en Colombia. Tiene que para el dueño, tiene que ser activos fijos en Colombia. Y básicamente, eso es como lo que hay que hablar de ese tema. Paremos un momentico aquí. Se debe probar el pago del impuesto en cada jurisdicción con certificado del revisor fiscal o prueba idónea. Yo también introduje, en mi opinión, que podría ser un CPA, digamos si digamos es en los Estados Unidos, porque un CPA en los Estados Unidos puede certificar esto, o un auditor externo, o no sabemos, pero hay otros colegas que dicen que, como es el revisor fiscal colombiano que va a certificar sobre algo que está en el exterior, sobre unas bases gravables, sobre la determinación de un impuesto, que él tiene que pedir esos documentos. Pues la verdad no me parece que sea tan bueno, o sea, que eso esté ajustado a derecho, porque realmente la labor del revisor fiscal termina en las fronteras colombianas, ¿sí? Por territorialidad. Yo no puedo entrar como revisor fiscal a certificar cosas, no podría. Bueno, sigamos. Bueno, hasta aquí ese es el tema de los dividendos, el gravamen de los dividendos. Vamos a hablar de establecimientos permanentes. Y de establecimientos permanentes, la ley de financiamiento sacó apenas como 2 normas. Entonces hizo algo bien importante. Nosotros recordemos que los establecimientos permanentes fueron incluidos como sujetos pasivos del impuesto en la ley 1607 del año 2012. Pero antes hubo intentos. Cuando salió la ley 1111, que fue de una de las presidencias de Álvaro Uribe, había una reforma bien importante, bien estructural, pero esa reforma la condenaron al ostracismo y salió la ley 1111, que fueron tres cositas. Entonces, solamente en la 1607 sale el concepto del establecimiento permanente. La verdad, digamos, el concepto de establecimiento permanente en este momento casi que es de perogrullo, pero cuando empezamos a estudiar el tema, si ustedes recuerdan quienes han trasegado algún tiempo con los impuestos, recuerdan que solamente uno decía pagos al exterior, y había un artículo, un capítulo en el capítulo de retención en la fuente que se refería a pagos en el exterior y traía unos conceptos taxativos sobre retenciones en la fuente que se aplicaban dependiendo del tipo de pago. Entonces, había uno que decía en los demás casos el 14%. Entonces, esto era supremamente limitado porque si digamos el pago o digamos el devengo o la ganancia de la entidad extranjera en Colombia no estaba enmarcada dentro de esos conceptos, pues el único era los demás casos y ya. Pero resulta que en el desarrollo de la tributación internacional la noción del establecimiento permanente se creó para efectos de gravar las rentas que se obtienen a través de vehículos, rentas empresariales que se obtienen a través de vehículos como personas naturales, jurídicas, etcétera, etcétera, de un país en otro país. O sea, es posible tener establecimientos permanentes de personas naturales, es posible tener... A ver, una persona con un computador que pueda comprometer, digamos, a la entidad sobre la cual está haciendo el negocio, se considera establecimiento permanente, digamos, en España. Allá se hace así. Entonces, la noción es mucho más amplia. Aquí, la norma dice que tiene que tener un lugar fijo de negocios. Así salió la norma. Y bueno, ese lugar puede ser un pedacito del rincón acá, donde yo estoy haciendo negocios, y ese es el establecimiento permanente. Entonces, digamos que lo importante del establecimiento permanente es que grava las rentas empresariales. Todas aquellas rentas que en un país o que una entidad obtiene en otro país, siendo domiciliada de residencia en otro país, son gravables
en el país donde se generan. ¿Y cómo se graban? Para nosotros fue algo nuevo lo que se llamó el sistema de atribución. Se graban por sistema de atribución. Quiere decir que ya no es ni causación, ni devengo, ni nada de eso. Simplemente se toma de ese pedacito, de ese lugar fijo de negocios, cuánto se ha realizado en Colombia para poderlo grabar. Y claro, un ente puede tener varios establecimientos permanentes y obviamente por cada establecimiento permanente tiene que tener una contabilidad fiscal y una declaración de renta. Entonces, ¿qué es lo novedoso en esta ley? El artículo 58 de la ley 1943, que dijo, son contribuyentes por las rentas de fuente nacional y por las rentas de fuente extranjera, que eso no estaba, que les sean atribuidas. Entonces, lo está equiparando a cualquier persona o entidad nacional o persona residente en Colombia, que son gravables sobre su renta de fuente nacional y sobre su renta de fuente extranjera, como lo veíamos cuando estábamos hablando de dividendos. Entonces, el establecimiento permanente también es gravable sobre su renta de fuente nacional y sobre su renta de fuente extranjera que sea atribuida a Colombia. Bueno, ¿y cómo se atribuye? Esa es la otra pregunta. Entonces, para atribuirla, se hace con la metodología que se usa para el sistema de precios de transferencia, mirando riesgos, personal asignado, costos, activos vinculados, todo aquello que tenga que ver y se aplica el principio de plena competencia que se hace para precios de transferencia, es exactamente igual. Entonces hay que hacer un estudio que se llama un estudio de atribución para ver cuáles rentas corresponden a ese establecimiento permanente y cómo se grabarían. Digamos, lo novedoso acá es que las rentas de fuente extranjera que les sean atribuidas va a ser parte de los impuestos que se van a grabar en Colombia. Es eso. Y esa es como la teoría genérica de los establecimientos permanentes. Entonces yo no encuentro más. Bueno, aquí les estoy hablando del sistema de atribución, requiere un estudio de atribución con el fin de asignar activos, pasivos, capital, ingresos, costos y gastos, elaborado de acuerdo con principios de plena competencia, en el cual se tengan en cuenta las funciones, activos, personal y riesgos asumidos por la empresa a través del EP. El EP es el establecimiento permanente. Entonces, ¿cuánto de un 100% de mi personal, de mis riesgos, de mis activos corresponde a ese pedacito que yo tengo en Colombia? Y para ver cómo generé yo mis utilidades y mis ingresos ahí, para poderlos grabar. ¿Y cuánto le corresponde de la renta de fuente extranjera? Entonces, si nosotros observamos paulatinamente, el legislador colombiano ha ido entrando en la onda de todos los principios que tiene la OCDE para tributación internacional y de todo lo que se estila en todo el mundo. Lo hemos hecho, vamos de una forma lenta, de una forma quizás desordenada, no sistemática, pero se están introduciendo los conceptos. Y los conceptos se están quedando. Y digamos, la Dirección General de Impuestos y Aduanas Nacionales ya tiene un departamento completico para análisis de tributación internacional. O sea que los canales de evasión y elusión se están cerrando. ¿Correcto? Se están cerrando mucho. Bueno, sí, veámoslo acá. Otro tema que se me asignó a mí fue el tema de subcapitalización. Entonces, ¿cómo voy? En tiempo. Sí, porque es que tengo mucha presión. Y yo sé que yo soy muy hablador. Entonces me pongo a contar cosas de los antecedentes y de las cosas, pero yo lo hago con el ánimo de que nos ubiquemos en el tema. ¿Correcto? Ese es el objetivo, de que todos aterricemos y nos metamos por un pedacito en el tema y lo miremos conjuntamente. Entonces vamos a hablar de subcapitalización, o que se denomina también la capitalización delgada. Entonces recordemos, en la ley de 607, alguien copió una norma que se utiliza mucho en todo el mundo, y es una regla por medio de la cual se obtienen utilidades por rentas pasivas. Entonces voy a ir explicando cada cosa de esas. Estas son normas de control de evasión. ¿Por qué están ahí? Porque yo puedo convenir con un afiliado, con un vinculado económico, que yo le presto plata y usted me paga un interés. Eso es así de sencillo. Y entonces fíjense que, digamos,
desde el punto de vista de rentabilidad vía tributaria, llamémoslo, esto no podría decir que esto es planificación, sino se me huele como a ilusión, me huele como a evasión, me huele a una cantidad de cosas, que no, hace muchos años decíamos que era pues el cenit de la planificación fiscal, ¿no? O sea, hacer todo este tipo de cosas. Entonces yo puedo conseguir el préstamo con mi mamá, que está ubicada en el exterior. Mi mamá me presta plata y yo le pago intereses. Y entonces, ¿por qué se llama subcapitalización? Porque esa es una forma de capitalizar la compañía local, de darle flujo de caja, de darle recursos, de darle plata. Y yo, mamá, que soy la sociedad matriz, yo no tengo que esperarme hasta que esa sociedad produzca utilidades para que me distribuya dividendos, sino que de una vez me da una renta pasiva que es el interés. Y entonces yo no tengo que esperar. Ahora hay otro tipo de cosas ahí, de consideraciones adicionales. En este momento que ya hay doble tributación en Colombia nuevamente, pues peor, porque yo prefiero que me den mi interés ya y no esperarme hasta los dividendos y cómo va a pagar y todo ese tipo de cosas. Entonces, el legislador acogió en este momento, en esta ley de financiamiento, en la ley 1943 del 2018, acogió un principio que se utiliza en todo el mundo. Y es que esa limitación solamente sea con vinculados económicos, porque como salió en la ley 1607, salió con todo el mundo. O sea, yo estaba quebrado. Y tuvimos los casos de gente de unos endeudamientos terribles. Entonces, como no tienen plata ni tienen capital, tienen que ir al sector financiero a que les presten plata. Y después, cuando se van a determinar los impuestos, la regla decía que eso era el máximo deducible, de la base deducible de intereses era el resultado de multiplicar por 3 el patrimonio líquido del año anterior. Y entonces a la pobre gente le salía una cantidad de rechazos que no podía, y tuvimos los casos de entidades que realmente tenían que acudir al sector financiero a endeudarse por falta de recursos y fuera de eso perdían una cantidad de deducción de intereses. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el legislador en este momento? El legislador le dice, mire, primero, ya no le voy a meter dentro de esa limitación a todas las entidades, sino solamente a las que ustedes tengan vinculación. Vinculación local o vinculación internacional. Sean ubicadas en Colombia o en el exterior. Y no va a ser el resultado de multiplicar por 3 el patrimonio líquido del año anterior, sino va a ser el resultado de multiplicar por 2. Pero digamos, yo no quiero hacerle elogios al gobierno, aquí no me trajeron a eso. Pero yo sí quiero resaltar en la norma cosas. Siga, Pide. Entonces, siga. Entonces, mire, una de las cosas, porque este pechito lleva trasegando en los impuestos, ya va a ser casi 50 años. Y entonces he visto cosas. Y entonces vi situaciones como que una entidad filial colombiana muy grande, muy importante de las sociedades, digamos, pertenecientes a la gran industria multinacional, dice, oiga, yo necesito plata. Entonces dice, bueno, entonces, ¿por qué no hacemos un SOAP? Y en ese tiempo yo no sabía qué era eso. Entonces, bueno, ¿y cómo es eso? Entonces yo pongo una plata, digamos, la casa matriz llega y pone una plata en el banco y usted le pide la plata prestada al banco y todo es fácil, ¿sí? Porque no hay un endeudamiento real con el banco. Entonces, otros se llaman, aquí lo llaman aval back to back trae la norma, back to back loan. Ese también lo vi hacer y es una cosa muy parecida. Claro, hace años, ¿no? Entonces llega la entidad del exterior, deposita la plata en el banco en el exterior. Y yo, filial, pido el crédito en el banco en el exterior y entonces el crédito me lo dan. ¿Y que yo a quién le pago? Pues al banco, a la entidad financiera. Ese es mi proveedor de los recursos. Y entonces mis intereses son plenamente deducibles. ¿Pero quién puso la plata? Mi mamá, la matriz. Y entonces ese tipo de transacciones son las que, o sea, porque, y la norma es bien sabia, dice, o cualquier otra operación en que sustancialmente dichas vinculadas actúen como, sustancialmente, ¿qué quiere decir? En la realidad, en la verdad. Yo no le debo al banco, sino le debo a mi mamá. Y entonces, este es el camino por el cual todas estas entidades, digamos, multinacionales, con el debido respeto, han sacado plata de este país, toda la que quieran. Por ese lado, hay muchos otros lados, pero por este lado. Esto es lo que llaman planificación internacional, ¿sí?
Y entonces uno sacaba pecho, porque es que yo hice no sé qué, oiga, por Dios, ¿qué estamos haciendo? ¿Sí? No estamos haciendo una cosa decorosa, ni honesta, ni nada. Eso es el momento de decirlo. Por eso esto se trae dentro de los capítulos de abuso tributario. Porque uno ni siquiera podría hablar ya ni de ilusión. Esto es un abuso. ¿Sí? Eso es como cuando dice, fulanito le presta a tal y yo le quedo debiendo a fulanito. La mamá le presta al hijo y entonces yo le quedo debiendo a la mamá. Cosas de esas. Entonces, esto es la regla de subcapitalización delgada como está hoy día. Y está hoy día acorde con todos los, digamos, con todos los estamentos estructurales que se han desarrollado en la tributación internacional a través del tiempo. Así está la regla. Y se está haciendo muy bien. Lo que yo veo es que las cosas se meten como, digamos, en una ley de financiamiento que tiene no sé cuántos temas. Si yo voy a ver 5 o 6 temas y cada uno va a ver 6, entonces esto se puede perder. Se puede perder en la comprensión. Pero si uno lo abstrae y lo saca, la norma es demasiado profunda, como la de los EP, los establecimientos permanentes, al gravar las rentas atribuidas que sean de fuente extranjera también, como el gravamen de los dividendos. Bueno, este es este tema. ¿Cuál otro tema así? Enajenaciones indirectas. Esto sí que es bonito. Esta es la primera vez que sale una norma de enajenación indirecta. Y un colega hizo un ejemplo a ver, ¿qué se entiende por enajenación indirecta? Es una enajenación de acciones en sociedades ubicadas por Colombia. Enajenación de derechos ubicados en Colombia o enajenación de activos ubicados en Colombia. Sí. Mediante la enajenación a cualquier título de acciones, participaciones o derechos en entidades del exterior, digamos, se encuentra grabada como si la enajenación del activo subyacente se hubiera realizado directamente. Las enajenaciones constituyen abuso tributario. Yo voy a explicar cada cosa de esas, creo que tengo el tiempo. Es que anoté en la transparencia siguiente un ejemplo de cómo se hace esto. A ver, yo voy a hablar de la práctica, ¿correcto? De lo que en algunas circunstancias vi hacer, ¿sí? Se adquiere una sociedad en el exterior. Eso no es difícil. Bueno, ya voy a terminar. Ya voy a terminar porque el otro es el dividendo y eso sí que no hay que decir nada. ¿Sí? Entonces, ya voy a terminar. Esto sí es importante porque esto es raro. Esto, digamos, las personas que estábamos vinculadas a la tributación lo conocemos algunas y otras ni siquiera saben que esto existió. Entonces, se adquiere una sociedad en el exterior. Su nombre podría ser Tax Free Investment Inc. ¿Sí? Tax Free porque no va a pagar impuestos. Normalmente se adquieren en países de baja imposición, denominados anteriormente paraísos fiscales, y la mayoría de las veces las acciones de esas entidades son al portador. Yo tengo una empresa, imagínense cualquier empresa, vamos a pensar de una empresa grande. No sé, título de ejemplo, ¿no? Porque esto me lo están grabando. Entonces hablemos de una productora de alguna cosa, de alimentos bien importante. Y resulta que esa empresa de alimentos, pues puede ser mía con mis hijos. Somos los 3 accionistas. Y esa empresa tiene una fábrica muy grande, produce muy buenas utilidades, nos dio por venderla. Esa empresa nos dio por venderla. Entonces, algún asesor inteligente nos dijo, ¿sabe qué? Esa véndasela a una sociedad del exterior. Y entonces, claro, yo me voy allá a Cayman, Panamá, bueno, todas esas cosas, Delaware, y vendo la sociedad, digamos, adquiero una sociedad del exterior, porque es que ni siquiera se constituyen, se compran en los bufetes de abogados. Se compran, uno va y las compra. Y a esa sociedad le vendo mis acciones de la sociedad colombiana. Y se las vendo por el valor nominal, eso no está sujeto a nada. Y antiguamente, cuando esto se hizo mucho, no había regulación de nada, ni los Panama Papers, ni nada de esas cosas existían. Entonces, las acciones de la sociedad colombiana que realmente se va a vender a un inversionista extranjero son enajenadas, o sea, son vendidas a la sociedad del exterior por el valor nominal o por un valor muy cercano al nominal. Después, ¿qué pasa? Las acciones de la sociedad de ese exterior, de ese vehículo que yo adquirí, esas sí se le venden al adquirente real. Otro inversionista, se le vende por el precio que es. Por el precio que es. Entonces, ¿qué pasó en Colombia? ¡Nada!
La sociedad sigue ahí y tiene unos accionistas que son del exterior, ni siquiera hay cambio de titular de inversión extranjera ni nada, porque los accionistas iniciales eran colombianos. No pasa absolutamente nada. Lo que pasa es que se vendió una sociedad, una gran empresa, por 20 centavos en Colombia, pero por no sé cuántos millones de dólares en el exterior, y esos ingresos son ingresos de fuente extranjera, obtenidos por una sociedad del exterior, luego no hay gravamen en Colombia. Esa es la hipótesis que el legislador quiso presentar. Siga. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hoy día, ¿cuáles son las modificaciones de la norma? La norma le dice, bueno, un momentico, papá, un momentico. Usted no está vendiendo acciones, está vendiendo es el activo subyacente, o sea, los activos que tiene, la noción de activo subyacente es el activo real que se está enajenando. Eso es lo que hay que entender por activo subyacente. Entonces, usted está vendiendo es un montonón de activos. Una empresa montó un vehículo, hay una cosa, pero realmente lo que está vendiendo es la empresa, no sé qué, productora de alimentos S.A. Y esa empresa, en su valoración, pues vale muchos millones de dólares y usted lo está vendiendo por 20 centavos. Toda la plata se está quedando afuera, por la que usted realmente lo vendió y no está tributando en Colombia. Entonces por eso se llama transferencia indirecta. Implica la enajenación de un derecho de un activo en su totalidad o en parte, ya sea que la transferencia se realice entre partes relacionadas o independientes. Y entonces con ese tipo de venta, entonces el legislador le dice, mire, el precio de los activos se determina por el valor comercial. Entonces, lo primero que hay que hacer es fijar el valor comercial de acuerdo con el artículo 90-3 introducido por esta ley, porque tiene unos parámetros muy distintos de fijar el precio, y el costo será el que tengan los activos en la realidad. Y entonces, en ese orden de ideas, la transacción queda como debió quedar. Esta es la primera vez que en Colombia se hace esto. Esto es un avance bien importante. Se hace desde el punto de vista legislativo, pero se ha hecho muchísimas veces para vender empresas colombianas a precio de nada, a inversionistas extranjeros. O sea, fíjense ustedes que estas son cosas demasiado graves. Eso está, inclusive es más grave que el que vende sin factura, y que entonces son demasiado graves porque hay muchos millones involucrados dentro de lo que nosotros llamábamos planeación fiscal. Entonces, ahora esto ya está tipificado como abuso, ¿no? Entonces, digamos, cuando el primer punto de contacto sea una sociedad nacional, el activo subyacente son las acciones. O sea, siempre se busca, claro, porque es que las acciones involucran el universo, el total de lo que la empresa tiene. Entonces, eso es lo que se busca realmente. Y mira, estas son cosas que son también un poquito promeseras. En caso de incumplimiento de las obligaciones tributarias derivadas de una transferencia, responde solidariamente la subordinada en Colombia y el comprador en el exterior, si él sabía del asunto, que por lo general sí sabe, y alcahuetea la cosa, ese también responde. Vamos a ver cómo. Y creo que me quedan 3 minutos o 2 minutos para hablar un poquitico de descuentos tributarios. Pero ese es un tema fácil, porque es que descuentos tributarios los eliminaron todos. ¿Sí? En la ley de financiamiento los eliminaron. Solo quedaron unos poquitos, que son los que voy a mencionar acá. El artículo 115, el 50% del IVA efectivamente pagado. Ahí hay toda una polémica, ahí hay toda una materia que seguramente se hablará aquí. El 254, impuestos pagados en el exterior, que ya lo vimos. El 255, inversiones en control, conservación y mejoramiento del medio ambiente. Fíjese que estas cosas tienen un común denominador, y es que todo lo que va a desarrollar el país genera descuento tributario. Tienen el de inversiones en investigación, desarrollo, tecnología e innovación. Eso es toda una materia que viene desde la ley 1819 del año pasado, del 2018. Viene el descuento tributario para empresas de servicios públicos domiciliarios, que esto viene desde la ley 788 del 2002, que es para inversiones en acueducto y alcantarillado, y vienen los proyectos para la SOMAC, que son las zonas donde ha habido conflicto armado, zonas marginadas por conflicto armado, y eso es como todo lo que yo les tengo que decir. Creo que 45 minutos. Bueno, muchas gracias, muy queridos. Bueno.